En la calle angosta de la colonia Doctores, en Ciudad de México, la mañana comenzaba con olor a aceite caliente y tortillas recién hechas. El aire era espeso, como el vapor que subía de la olla de frijoles. La puerta metálica de la pequeña fonda chirrió cuando Marisol la empujó con el hombro, y en ese instante una sombra cayó sobre la banqueta, larga, inmóvil. Él estaba apoyado contra la pared, casi fundido con la pintura descascarada, delgado, con una camisa gastada, los brazos cruzados bajo el pecho como si intentara guardar el poco calor que le quedaba. Su respiración era irregular, inhalaciones cortas como si el aire le raspaba la garganta. Olía a polvo y a camino largo. Marisol apretó el cucharón con más fuerza. «Aquí no es refugio», murmuró para sí, sintiendo cómo la preocupación habitual le subía desde el estómago hasta el pecho. Eran las 7 de la mañana. A esa hora llegaban los albañiles de la obra cercana, pedían huevos con frijoles, café con canela. Pagaban lo justo, moneda sobre moneda. No había margen para errores. Un día malo y no alcanzaba para la renta, para las medicinas de su madre, para la harina del día siguiente. El hombre dio un paso hacia la entrada. No fue un movimiento brusco. Fue lento, casi tímido. Su mirada no exigía, simplemente buscaba, como si quisiera saber si todavía quedaba un lugar en la ciudad donde alguien lo viera. «Señora», su voz era seca, como tierra sin lluvia. «¿Tiene algo que sobre?» Marisol sintió el choque dentro de ella, el cansancio contra la memoria. Recordó otra mañana, años atrás, cuando ella misma hizo fila para recibir un plato de sopa, sosteniendo a su hijo pequeño contra el pecho. El viento también era frío aquel día, y alguien había decidido no mirarla. Exhaló despacio. El vapor tibio de la olla le tocó el rostro. «Coma, no pague», dijo, casi con brusquedad, como si necesitara proteger su propio gesto. «Pero rápido». Él asintió, con cuidado, como si temiera que las palabras pudieran desvanecerse. Se sentó en una silla de plástico junto a la puerta. Sus manos temblaban. La cuchara golpeaba el plato con un sonido pequeño y repetido. Marisol oía ese sonido por encima del tráfico, por encima de las voces de los vendedores ambulantes. A veces el sufrimiento no grita, solo se sienta en la esquina y respira demasiado fuerte. ¿Quién lo escucha? Ella lo observó comer. No devoraba la comida, la tomaba con atención, como si cada frijol confirmara que el mundo aún no estaba completamente cerrado para él. En un momento levantó la vista. Sus ojos se encontraron. No había vergüenza en ellos, solo cansancio. Y algo más. Una profundidad tranquila donde se reflejaba la luz pálida de la mañana. Dentro de la fonda otra olla empezó a hervir. El vapor subió hasta el techo y se disipó lentamente. Marisol sintió que su propia respiración se hacía más estable. No entendía por qué. El hombre terminó. Dejó el plato con cuidado sobre la mesa y dijo en voz baja: «Gracias». Una sola palabra. Pero en ese gracias había algo que la atravesó con suavidad, como si no agradeciera solo la comida, sino el hecho de haber sido visto. Se levantó. Antes de salir, se detuvo un segundo bajo el marco de la puerta. La luz dibujó su figura con un contorno suave. En esa pausa, entre una inhalación y otra, Marisol sintió una presencia, invisible, pero real, como el aire tibio antes de la lluvia. No supo explicarlo. Solo notó que su corazón latía más despacio. El hombre salió y se perdió entre el ruido de la ciudad. Marisol quedó junto a la estufa, con el cucharón en la mano, sintiendo que algo en la mañana había cambiado. A veces Dios llega sin ruido, con un plato vacío entre las manos, y lo reconocemos solo por la forma en que cambia nuestra manera de respirar. ¿Alguna vez has sentido que un simple gesto puede abrir una puerta dentro de ti que ni sabías que existía?
Marisol tenía 42 años, aunque el cansancio en sus manos parecía más antiguo. Sus dedos estaban marcados por pequeñas cicatrices de aceite y cuchillos, como si cada herida fuera una fecha que nadie escribió. Desde los 18 trabajaba en cocinas, primero como ayudante en un restaurante del centro, luego en comedores ajenos, siempre respirando vapor, siempre regresando a casa con olor a cebolla y a humo. La fonda no era un sueño cumplido, era una frontera. Una mesa de aluminio, 4 sillas de plástico, una estufa que a veces tosía más que ella en invierno. Sobre el mostrador, junto a la caja metálica, guardaba un rosario pequeño de madera oscura. No lo exhibía. Lo mantenía doblado, casi escondido, como quien protege una brasa. A veces, cuando el ruido de la calle se hacía demasiado intenso, lo tocaba con la punta de los dedos y sentía el relieve de cada cuenta. Era su manera de medir el tiempo y la paciencia. Vivía a 3 calles, en un departamento angosto donde el eco de la noche parecía más grande que las paredes. Su madre dormía en la habitación del fondo, con una respiración frágil que subía y bajaba como una marea indecisa. Cada madrugada, antes de salir, Marisol se detenía un segundo junto a la puerta y escuchaba ese sonido. Si la respiración estaba estable, el día podía comenzar. El dinero nunca alcanzaba del todo. La renta, las medicinas, la luz. A veces el gas se terminaba antes de la semana y ella cocinaba con el último suspiro de la flama. No se quejaba en voz alta, solo apretaba los labios y seguía picando cebolla con movimientos exactos, como si el orden en la tabla pudiera ordenar también el resto de su vida. El hombre que llegó esa mañana no era el primero en pedir. En la colonia había rostros que iban y venían, sombras que aprendían a no esperar demasiado. Algunos se volvían agresivos cuando el hambre les cerraba la garganta. Otros miraban al suelo, tragando orgullo junto con saliva seca. La inseguridad también era una presencia constante. 2 meses atrás, un joven había entrado fingiendo pedir agua y se llevó la caja cuando ella se dio la vuelta. No gritó, solo sintió el vacío después, como cuando se apaga la estufa de golpe y el silencio queda flotando. Desde entonces, cada extraño representaba una posibilidad, necesidad o amenaza. El dueño del local, don Ernesto, pasaba cada viernes a cobrar. Hombre de voz dura, pero no cruel. Había perdido su negocio anterior durante la pandemia y ahora contaba los billetes con dedos temblorosos, como si temiera que el pasado regresara a reclamarle algo. «Aquí nadie regala nada, Marisol», le repetía. «Si tú no cobras, ¿quién paga lo que debes?». Ella asentía. Entendía el miedo de don Ernesto. También entendía el suyo propio. El temor de volver a aquella fila de sopa gratuita, el frío atravesándole la espalda mientras su hijo lloraba de hambre. Ese recuerdo aparecía como un eco cada vez que alguien extendía la mano frente a su puerta. Su hijo, Andrés, ya no vivía con ella. Trabajaba en Monterrey, en una fábrica, y llamaba los domingos. Sus conversaciones eran breves, llenas de silencios. «Cuídate, ma». «Tú también, hijo. Come bien». Después de colgar, Marisol se quedaba unos segundos mirando el teléfono apagado, escuchando su propia respiración en la cocina vacía. El sonido del refrigerador era lo único que respondía. El ciclo era siempre el mismo. Amanecer con el vapor de los frijoles, mediodía con el bullicio de los obreros, tarde con el cansancio acumulado en la espalda. Y, al cerrar, el conteo exacto de monedas bajo la luz amarilla. Si faltaba algo, el estómago se le apretaba como un puño. Aquella mañana, mientras lavaba el plato que había usado el hombre, notó que lo había dejado limpio, casi brillante. Un gesto pequeño, respetuoso. No todos lo hacían. Se sorprendió pensando en sus ojos. No eran los de alguien que exigía, tampoco los de quien suplica desde la culpa.
Había en ellos una quietud que no encajaba con la ropa desgastada ni con el temblor de sus manos. Marisol apoyó la palma sobre el mostrador frío. Sintió la textura lisa bajo la piel caliente. Respiró hondo. Tal vez la verdadera pobreza no siempre es la falta de dinero, pensó, sino la costumbre de cerrar la puerta antes de escuchar. Afuera el sol subía despacio entre los cables eléctricos. La colonia despertaba del todo. Y, sin embargo, algo en su interior había cambiado apenas 1 grado, como cuando el agua comienza a templarse antes de hervir. Ella no sabía aún que aquel encuentro no era un paréntesis, sino el inicio de una pregunta más profunda, una que no se responde con monedas ni con miedo, sino con la manera en que decidimos mirar al otro. ¿Quién era realmente el hombre que había comido en silencio? Y más importante aún, ¿quién estaba comenzando a transformarse sin darse cuenta? El hombre volvió al día siguiente. No entró de inmediato. Se quedó al otro lado de la calle, apoyado en un poste cubierto de anuncios viejos. El viento levantaba polvo fino que se pegaba a sus zapatos rotos. Marisol lo vio mientras batía huevos en un tazón metálico. El sonido del tenedor contra el borde era rápido, constante, pero su mirada se escapaba hacia la ventana. Su respiración se hizo más corta. No era solo compasión lo que sentía, era inquietud. La colonia no perdonaba distracciones. Una mujer sola con negocio pequeño debía medir cada gesto. Dar una vez podía entenderse como bondad. Dar 2 veces podía convertirse en costumbre. Y la costumbre, en rumor. A media mañana entraron 3 albañiles. Hablaron fuerte, pidieron más salsa, rieron. Uno de ellos, el más joven, miró hacia la puerta y frunció el ceño. «Otra vez ese tipo afuera», murmuró. «Se va a quedar aquí diario». Marisol sintió un leve calor en el cuello. Sirvió los platos sin responder. El vapor subía y le nublaba la vista por segundos, como si el mundo se volviera borroso para darle tiempo de pensar. Cuando el hombre finalmente cruzó la calle, no pidió nada. Solo se acercó despacio. «Buenos días», dijo con voz baja. «Buenos», respondió ella, seca. El silencio entre ambos pesó más que el ruido de la calle. Él no extendió la mano. No explicó nada. Solo esperó. Ese gesto la descolocó. La necesidad suele apresurarse, el hambre empuja. Pero él parecía sostener su propia urgencia con una paciencia extraña. «Hoy no puedo regalar», dijo Marisol al fin, sin mirarlo directamente. «Hay cuentas que pagar». El hombre asintió. «Lo entiendo». No insistió. Dio un paso atrás. Y en ese movimiento hubo algo que dolió más que cualquier súplica. Como si aceptara no solo la negativa, sino el lugar que el mundo le había asignado. Durante el resto del día, Marisol trabajó con una tensión nueva en el pecho. Cortó carne con más fuerza de la necesaria. La tabla resonaba con golpes secos. Cada sonido parecía amplificado. Por la tarde, cuando cerraba, notó que el hombre seguía allí, sentado en la banqueta, apoyado contra la pared. No pedía a nadie, solo estaba. La luz del atardecer caía oblicua, marcando sus pómulos hundidos. Su respiración era más pesada que el día anterior. Se llevaba la mano al costado como si algo le doliera por dentro. Marisol sintió un recuerdo atravesarla. Su hijo, de niño, enfermo de bronquitis. Las noches en vela contando segundos entre cada inhalación. El miedo a que el aire no regresara. Sacudió la cabeza. Cerró con llave. Esa noche, en su departamento, el sonido de la respiración de su madre fue irregular, más lenta, más frágil. Marisol se sentó junto a la cama y sostuvo su mano. La piel estaba tibia pero fina, casi transparente. «Aquí estoy, mamá», susurró. Mientras decía esas palabras, vio el rostro del hombre en la calle, la misma fragilidad, el mismo silencio que no reclama. Al tercer día, la situación cambió. Un cliente habitual, don Ramiro,
Se quejó en voz alta cuando vio al hombre apoyado en la entrada. «Espantas a la clientela, muchacha», dijo, golpeando la mesa con los dedos gruesos. «Si dejas que se queden aquí, nadie va a querer venir». Las palabras cayeron como piedras. Otros asintieron en silencio. El miedo se mueve rápido cuando encuentra eco. Marisol sintió que el aire se volvía denso. Miró al hombre. Él bajó la vista. No discutió. No defendió su presencia. En ese instante, la tensión dejó de ser solo económica. Se convirtió en amenaza real. Perder clientes, perder estabilidad, volver al borde del abismo que tanto temía. «No estoy haciendo nada», dijo el hombre casi en un susurro. Pero nadie parecía escucharlo. Marisol notó que sus manos temblaban. No sabía si por rabia o por miedo. El rosario en el cajón parecía pesar más que de costumbre, aunque no lo estuviera tocando. Era más fácil pedirle que se fuera, proteger lo suyo, cerrar la puerta. Y sin embargo, algo en su interior resistía esa solución rápida. Cuando don Ramiro salió murmurando, el silencio quedó suspendido en la fonda como polvo en un rayo de luz. El hombre dio un paso atrás. «Si le causo problemas, me voy», dijo. Ahí estaba el punto de quiebre. No un grito, no una pelea, sino una decisión pequeña que podía inclinar todo el día hacia la dureza o hacia algo distinto. Marisol levantó la mirada. Su respiración se hizo lenta, profunda. El conflicto ya no era solo entre ella y la colonia. Era entre el miedo y la memoria, entre cerrar la puerta o dejarla entreabierta una vez más. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a proteger lo nuestro cuando lo nuestro incluye también el corazón? El aire se volvió espeso, como antes de una tormenta que todavía no se atreve a caer. Afuera, el ruido de los camiones y los vendedores seguía su curso, indiferente. Dentro de la fonda, el silencio tenía otro peso. «Si le causo problemas, me voy», había dicho él. Marisol notó que algo en su pecho se abría y se tensaba al mismo tiempo. No era compasión solamente. Era una sensación más profunda, como cuando uno presiente que una palabra puede cambiar el rumbo de un día o de una vida. El hombre dio medio giro, dispuesto a retirarse. Y entonces ocurrió algo que no se puede medir con los ojos. No fue una luz. No fue un sonido extraordinario. Fue una pausa. Una quietud que descendió sobre el momento como una sombra fresca en pleno mediodía. El vapor que salía de la olla pareció elevarse más despacio. El golpeteo lejano de un martillo se volvió distante. Marisol sintió su propia respiración. Entraba, salía, entraba, salía, y en ese ritmo tan sencillo y tan antiguo percibió una presencia, no afuera, no en el hombre, sino en el espacio entre ambos, una presencia que no exigía, que no juzgaba, solo estaba. Música. El hombre volvió la cabeza como si también hubiera notado algo. Sus ojos se encontraron otra vez con los de ella. Ya no había solo cansancio. Había una profundidad serena, una claridad que no correspondía a la dureza de la calle. Marisol sintió un leve estremecimiento en las manos. No de miedo, de reconocimiento. «Espere», dijo, casi sin pensarlo. El hombre se detuvo. No hubo discurso, no hubo explicación. Ella salió de detrás del mostrador y se acercó hasta la puerta. El sol le dio de frente. Tuvo que entrecerrar los ojos. Lo miró de cerca por primera vez. Las arrugas en su rostro no eran solo de edad, sino de intemperie. Sus labios estaban resecos. Y sin embargo había en su postura algo firme, como si una columna invisible lo sostuviera. «No se vaya todavía», añadió más despacio. El hombre no sonrió, tampoco agradeció, simplemente inclinó levemente la cabeza, como quien acepta un espacio sin apropiarse de él. En ese gesto había una dignidad intacta. Marisol sintió que el ruido de la colonia regresaba poco a poco. Motores, voces, pasos.
Pero dentro de ella permanecía esa quietud reciente, como una habitación secreta que acababa de descubrir. No entendía por qué su temor había disminuido. Las cuentas seguían allí. Los clientes podían quejarse de nuevo. Nada externo había cambiado. Y sin embargo, algo sí. Era como si una mano invisible hubiera colocado una frontera distinta en su corazón. No una muralla, sino una línea clara entre el miedo y la firmeza. El hombre no pidió comida esa vez, solo se sentó en la silla más cercana a la pared, sin invadir el espacio. Sus manos descansaban sobre sus rodillas. Respiraba con mayor calma que el día anterior. Marisol volvió a la estufa. Mientras removía los frijoles, notó que el sonido del hervor ya no la inquietaba. Al contrario, le parecía un latido constante, casi reconfortante. De vez en cuando levantaba la vista. Él estaba allí, en silencio, no como amenaza, no como carga, sino como testigo. Y en esa convivencia silenciosa comenzó a nacer algo nuevo, una pregunta más profunda que el dinero o la reputación. ¿Y si la verdadera seguridad no dependiera de cerrar puertas, sino de aprender a permanecer firmes con ellas abiertas? El hombre, sentado bajo la luz tenue de la entrada, parecía sostener esa pregunta sin palabras. Marisol tocó el rosario en el cajón, apenas un segundo. Las cuentas de madera estaban tibias. Sintió que no estaba sola en esa decisión pequeña, casi invisible para el mundo. A veces la presencia de Dios no irrumpe, se posa suavemente en la escena cotidiana y espera a que alguien respire lo suficiente para notarla. Y esa mañana, en una fonda humilde de la colonia Doctores, la respiración de Marisol se había convertido en el primer signo de un cambio que aún no sabía nombrar. El comentario de don Ramiro no tardó en esparcirse. Al día siguiente, dos clientas habituales miraron con recelo hacia la puerta antes de sentarse. El hombre estaba allí otra vez, en la misma silla, las manos sobre las rodillas, la espalda recta contra la pared. No pedía, no hablaba, solo permanecía. Marisol, eso no está bien, dijo una de ellas en voz baja, pero lo suficientemente alta para que otros escucharan. Luego vienen más. Las palabras no eran crueles, pero estaban cargadas de temor. Temor a lo desconocido, a perder lo poco que se tiene. Ese miedo se parecía demasiado al que ella misma había sentido tantas veces. Marisol secó sus manos en el delantal. Sintió el tejido áspero bajo los dedos. Su respiración quiso acelerarse, pero recordó la pausa de la mañana anterior. Inhaló lento, exhaló más lento aún. El hombre bajó la mirada como si cada frase cayera sobre sus hombros. «Yo no molesto a nadie», dijo con suavidad. Nadie respondió. Entonces ocurrió el momento que divide los caminos. Un joven que no era cliente habitual se acercó a la puerta con gesto brusco. «Órale, compa, lárgate», espetó, dando un pequeño empujón a la silla. «Aquí no es albergue». El golpe no fue fuerte, pero suficiente para quebrar el equilibrio. La silla raspó el suelo con un sonido seco. El hombre casi cayó, pero se sostuvo con una mano en la pared. El ruido atravesó a Marisol como una cuchilla fina. No fue rabia lo primero que sintió, fue claridad. Dejó el cucharón sobre la estufa. El hervor quedó atrás, constante. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. «Aquí no se empuja a nadie», dijo con voz tranquila. No gritó, no insultó, solo sostuvo la mirada del joven. El muchacho se burló levemente. «¿Y usted qué? ¿Ahora es su guardiana?» Marisol sintió el pulso en sus sienes. Notó el calor del sol sobre su rostro, el olor a aceite aún en su ropa, el murmullo expectante de los clientes detrás de ella. Podía ceder. Podía pedirle al hombre que se fuera y terminar el conflicto. Recuperar la aparente calma. En cambio, dio un paso más. «En esta fonda se respeta», dijo despacio. «Si va a comer, siéntese. Si no, siga su camino».
Hubo un silencio espeso. El joven vaciló. No esperaba resistencia sin gritos. No esperaba una frontera marcada con serenidad. El hombre en la silla no hablaba. Sus manos estaban abiertas, apoyadas en las piernas. No había odio en su expresión, solo una quietud que desarmaba la escena. El joven soltó una risa corta, incómoda. Como quiera, murmuró alejándose. El sonido de sus pasos se perdió entre los motores de la calle. Marisol permaneció unos segundos en la puerta. Su pecho subía y bajaba con fuerza, pero su voz no había temblado. Sentía las piernas débiles, como después de cargar demasiado peso. El hombre levantó la vista. No tenía que hacerlo, dijo. Ella lo miró. Sí tenía. No añadió más. En ese intercambio breve hubo un reconocimiento silencioso. Ambos habían enfrentado algo. Él, la humillación sin devolverla. Ella, el miedo sin rendirse. Dentro de la fonda, los clientes retomaron sus conversaciones, aunque más bajas que antes. Algo había cambiado en el aire. No era triunfo, no era tensión, era un límite claro. Marisol regresó a la estufa. El hervor seguía igual que siempre, pero ella no era la misma de hacía unos minutos. Había sentido el costo de su decisión. Quizás perdería clientes, quizás vendrían críticas. Sin embargo, su respiración era más profunda. El hombre se levantó con esfuerzo. «Gracias», repitió. Ella negó levemente con la cabeza. «Si se queda en paz. Nada más». Él asintió. A veces la intervención no necesita fuerza, solo necesita a alguien dispuesto a sostener el espacio con firmeza y sin violencia. En esa pequeña fonda, entre el olor a frijoles y el ruido distante de la ciudad, el ciclo del desprecio se había detenido por un instante. Y en ese instante, cada uno tuvo que elegir quién quería ser realmente. Los días siguientes no trajeron aplausos ni señales visibles de recompensa. Trajeron rutina, y la rutina, cuando se vive con conciencia, se convierte en campo de batalla silencioso. El hombre comenzó a llegar temprano, antes que los albañiles. Barría la banqueta sin que nadie se lo pidiera. Movía las hojas secas hacia un rincón y acomodaba las sillas alineándolas con cuidado. No entraba hasta que Marisol levantaba la cortina metálica. Ella lo observaba desde dentro mientras encendía la estufa. El chasquido del gas, la primera flama azul, el olor a café recién colado. Su respiración ya no se tensaba al verlo. Se había vuelto más estable, como si el cuerpo hubiera aprendido que no toda incertidumbre es amenaza. «Buenos días», decía él. «Buenos días», respondía ella. Nada más. Había tentaciones, sin embargo. El cuarto día solo entraron 2 clientes en toda la mañana. Marisol contó las monedas y sintió el vacío en el estómago. El miedo volvió a susurrar. «Esto es culpa tuya». El hombre estaba sentado afuera, en silencio. Podía pedirle que se fuera, aunque fuera por unos días. Podía proteger las ventas. La idea cruzó su mente con claridad dolorosa. Pero recordó el empujón. Recordó la firmeza con la que había dicho, «Aquí se respeta». Si ahora retrocedía, esa frontera se borraría también dentro de ella. Respiró. Entraba el aire. Salía el aire. Salió con un vaso de agua fresca y se lo ofreció sin palabras. Él lo recibió con ambas manos, como si fuera algo sagrado. «Gracias», susurró. Esa gratitud sencilla se volvió un pequeño ancla. Las noches seguían siendo difíciles. La respiración de su madre empeoró una semana, obligándola a pasar horas sentada junto a la cama. El reloj marcaba las 2, las 3 de la madrugada. Cada inhalación frágil era una cuenta más del rosario invisible que sostenía en el pecho. En una de esas noches, pensó en el hombre bajo la marquesina de la fonda. Pensó en su costado dolorido, en su manera de no exigir. Comprendió algo incómodo. Ayudarlo no la salvaba del miedo. No hacía que el dinero apareciera. No curaba la enfermedad de su madre. La transformación no era mágica, era diaria.
Al sexto día, el joven que lo había empujado regresó. Esta vez entró sin mirar al hombre. Pidió comida y se sentó. El ambiente estaba tenso, pero nadie habló del pasado. El hombre permanecía afuera, limpiando una mesa con un trapo viejo que él mismo había traído. Cuando el joven terminó de comer, dejó unas monedas de más sobre el mostrador. «Para lo que sea», murmuró, evitando la mirada de Marisol. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. Marisol notó el cambio en el aire, como cuando una ventana se abre apenas y deja pasar una corriente fresca. No todo era avance. Un par de días después, alguien dejó basura frente a la puerta con intención clara, un mensaje sin palabras. Marisol recogió las bolsas con calma. El olor era fuerte, desagradable. Sintió náusea, pero no rabia. El hombre quiso ayudarla. «Yo lo hago», dijo. Ella negó con la cabeza. «Lo hacemos». Y juntos levantaron la suciedad. El acto no borraba el desprecio de quien la había dejado, pero transformaba la escena. Ya no era humillación, era decisión compartida. La colonia comenzó a observar con menos hostilidad y más curiosidad. Algunos saludaban al hombre, otros simplemente dejaban de mirarlo con dureza. Una mañana, él habló más de lo habitual. «Antes trabajaba en construcción», comentó, mirando sus manos. «Perdí el empleo. Después todo se fue cayendo». No dio detalles. No culpó a nadie. Solo enunció el hecho como quien describe una tormenta que pasó. Marisol asintió. No necesitaba saberlo todo para reconocer la fragilidad humana. Con el tiempo, su presencia dejó de ser amenaza y se convirtió en parte del paisaje, como el poste de luz, como la banca desgastada. Y sin embargo, el cambio más profundo ocurría dentro de ella. Ya no contaba las monedas con la misma angustia. Seguía siendo responsable, seguía preocupándose. Pero la preocupación no gobernaba cada decisión. Había descubierto algo exigente. Sostener la compasión requiere más fuerza que ceder al miedo. Es una práctica diaria, casi invisible. Una tarde, mientras cerraba la fonda, el hombre dijo: «No sé cuánto tiempo más estaré aquí». Ella lo miró sintiendo una punzada inesperada. «El tiempo suficiente», respondió. No hablaban de caridad, hablaban de presencia. El proceso no era perfecto. Había dudas, cansancio, noches de incertidumbre. Pero en medio de todo eso, la respiración de Marisol ya no se quebraba con la misma facilidad. Había aprendido que la transformación no siempre cambia las circunstancias de inmediato. Cambia la manera en que uno se planta frente a ellas, y cada día que abría la puerta sin endurecer el corazón era una victoria silenciosa que nadie aplaudía, pero que sostenía el mundo un poco más firme. La mañana de la culminación llegó sin anuncio. El cielo estaba cubierto por una neblina ligera que suavizaba los contornos de la colonia. La ciudad parecía respirar más despacio. Marisol abrió la fonda como siempre, levantando la cortina metálica con esfuerzo, escuchando el crujido familiar que marcaba el inicio del día. Pero algo era distinto. El hombre no estaba en su lugar habitual. La silla junto a la pared permanecía vacía. La banqueta sin barrer. Un silencio más profundo que el de otros días se instaló en su pecho. Encendió la estufa. El chasquido del gas sonó más fuerte de lo normal. El café comenzó a hervir, desprendiendo ese aroma que solía traerle consuelo. Sin embargo, su respiración se volvió irregular. Entraba, salía, entraba, y parecía quedarse a medio camino. «Tal vez ya se fue», murmuró para sí. Intentó concentrarse en cortar cebolla, pero las manos no obedecían con la precisión de antes. El cuchillo golpeaba la tabla con un ritmo torpe. A media mañana, cuando el sol comenzaba a atravesar la neblina, lo vio. Venía caminando despacio desde la esquina, más encorvado que otros días. Su paso era incierto,
como si cada movimiento requiriera decisión consciente. Una mano presionaba su costado. Marisol salió sin pensarlo. ¿Está bien?, preguntó acercándose. Él levantó la vista. Sus ojos seguían siendo claros, pero el cuerpo parecía agotado. Creo que ya no podré venir mucho, dijo con voz baja. Me ofrecieron un lugar en un albergue, lejos de aquí. No había dramatismo en sus palabras, solo aceptación. El ruido de la calle continuaba, ajeno a esa conversación sencilla que, sin embargo, pesaba como una despedida. Marisol sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No era pérdida, era comprensión. Lo invitó a sentarse. Preparó un plato más abundante de lo habitual, no como gesto heroico, sino como cuidado natural. Se lo llevó sin prisa y lo colocó frente a él. El hombre la miró con una gratitud serena. «Usted me devolvió algo que había perdido», dijo. Ella negó con la cabeza. «No hice nada especial». Él sonrió levemente. Me miró, sin miedo. Música. El vapor del plato subía entre ambos como una oración silenciosa. Marisol sintió que sus ojos se humedecían, pero no por tristeza. Era una emoción tranquila, como cuando la lluvia cae después de días de calor. Yo también tenía miedo, confesó ella en voz baja. Todos los días. El hombre asintió. El miedo no desaparece, respondió. Solo deja de mandar. Esas palabras no sonaron como consejo, sonaron como verdad vivida. Durante unos segundos permanecieron en silencio, escuchando el ruido lejano de la ciudad, el hervor suave en la cocina, el ritmo compartido de la respiración. Entonces ocurrió el momento que selló todo el proceso. El hombre tomó su mano. No fue un gesto invasivo, fue breve. Su piel estaba áspera, pero el contacto era firme y cálido. En ese toque no había dependencia ni despedida desesperada. Había reconocimiento. Marisol sintió una paz que no provenía de la seguridad económica ni de la aprobación de los vecinos. Provenía de haber elegido, una y otra vez, no endurecerse. «Gracias, Marisol», dijo él. No añadió nada más. Cuando terminó de comer, se levantó con dificultad. Ella quiso ayudarlo, pero él negó suavemente con la cabeza. Caminó hacia la esquina. Antes de doblar, se detuvo y la miró por última vez. No hubo luz sobrenatural, no hubo revelación estruendosa, pero en su mirada había una profundidad luminosa, una presencia que ella había sentido desde el primer día. Y en ese instante comprendió, sin necesidad de explicación, que había estado frente a algo más grande que una simple necesidad. Tal vez nunca sabría su nombre real, tal vez nunca volvería a verlo, pero la transformación ya estaba completa. No en él, en ella. Marisol regresó a la fonda con el corazón sereno. La silla junto a la pared seguía vacía, pero ya no representaba amenaza ni incertidumbre. Representaba memoria. Había aprendido que el milagro más profundo no es cambiar las circunstancias, sino el corazón que las enfrenta. Y mientras el día continuaba con su ruido habitual, ella respiró hondo, sabiendo que, pasara lo que pasara, el miedo ya no tendría la última palabra. Los días siguieron su curso, como siempre lo hacen. La silla junto a la pared permaneció en su lugar. Nadie volvió a ocuparla de la misma manera. A veces algún cliente movía la vista hacia ese rincón, como si esperara ver una figura conocida, pero solo encontraba luz, polvo suspendido en el aire y la pared descascarada. Marisol continuó abriendo la fonda cada mañana. El sonido metálico de la cortina, el olor a café, el vapor de los frijoles. Nada extraordinario había cambiado. Las cuentas seguían llegando. La respiración de su madre seguía siendo frágil algunas noches, y, sin embargo, todo era distinto. Había descubierto que su corazón podía mantenerse firme sin endurecerse, que la compasión no la empobrecía, aunque a veces redujera las ganancias.
que establecer límites con serenidad transformaba más que cualquier grito. Un jueves por la tarde, don Ramiro entró como de costumbre. Miró la silla vacía y luego a Marisol. «Ya no viene su amigo», comentó sin burla. «No», respondió ella. Hubo una pausa. «Hacía bien el barrido», añadió él casi con nostalgia. Marisol sonrió apenas. La colonia había cambiado un poco, aunque nadie lo anunciara. Algunos vecinos empezaron a dejar bolsas pequeñas de pan o fruta sobre el mostrador, diciendo que, por si alguien lo necesita. No lo hacían por obligación. Lo hacían con discreción, como si entendieran que el gesto era más importante que el reconocimiento. La transformación no fue espectacular, fue silenciosa, cotidiana, como el crecimiento de una planta que nadie observa hasta que un día nota que ya no cabe en la maceta. Las noches seguían trayendo sus desafíos. La enfermedad de su madre avanzaba lentamente. Hubo una madrugada en que la respiración se volvió tan tenue que Marisol pensó que se detendría. Se sentó junto a la cama, sostuvo su mano y susurró: «Aquí estoy». Las mismas palabras que había pronunciado semanas atrás, las mismas que, sin saberlo, había aprendido a vivir. Su madre abrió los ojos apenas y sonrió débilmente. «Siempre has estado», murmuró. En ese instante, Marisol comprendió algo profundo. La presencia no se mide por milagros visibles, sino por la fidelidad en lo pequeño. Recordó la mirada del hombre bajo el marco de la puerta. Recordó la paz que sintió al sostener su mano. No necesitaba confirmar nada más. En su interior sabía que había estado frente a una visita que la había desarmado y reconstruido al mismo tiempo. No era importante si otros lo creían. Lo importante era que ella ya no reaccionaba desde el miedo. Un día, mientras acomodaba las sillas al cerrar, se sentó en aquella que había quedado como símbolo. Pasó la mano por el plástico desgastado. Cerró los ojos un momento y escuchó su respiración. Entraba, salía, entraba, salía. Había aprendido que la fe no siempre es esperar que algo cambie afuera. A veces es decidir, cada día, no dejar que la dureza del mundo apague la suavidad del corazón. La vida continuaba con su mezcla de luz y dificultad, pero ahora Marisol sabía que incluso en la incertidumbre podía haber una presencia discreta, acompañando cada decisión, porque a veces Jesús no se presenta con nombre ni con anuncio. Se sienta en silencio, acepta un plato humilde y observa cómo elegimos responder. Y tal vez el verdadero milagro no fue que él comiera en su fonda, sino que ella aprendiera a reconocerlo en cada rostro vulnerable que cruce su puerta. La historia no termina aquí. Mañana alguien más tocará la entrada. Mañana habrá otra oportunidad de cerrar o de abrir. ¿Y usted, cuando el sufrimiento se siente frente a su puerta, qué decide hacer con su respiración? Si esta historia tocó algo en su interior, guárdela en silencio unos minutos. Permita que la pregunta permanezca, y si desea seguir caminando por relatos que recuerdan la fuerza de la presencia y la paciencia, quédese cerca. A veces todo comienza con un simple «coma, no pague».